Hola, soy Cristina Vergara, hermana de José Vergara Espinosa. Bueno, les cuento un poquito de lo que sucedió con mi hermano y de lo que está aún que no se resuelve el caso. Les cuento, mi hermano fue tomado por Carabineros de Chile el día 13 de septiembre del 2015. Él por su enfermedad, él tuvo una crisis de esquizofrenia. Él tenía esa enfermedad ya detectada, se le declaró a los 18 años de su edad. Él estaba con medicamentos, todo, pero en base a que mi papá se los daba, él no se las tomaba porque decía que le dolía la guatita. Esos son efectos secundarios del medicamento de mi hermano que él tenía que tomar. Entonces Carabineros se lo llevó, tomando los detenidos, se lo llevó a la comisaría, dijeron que lo iban a tenerlo una horita nomás y lo iban a soltar. En caso de que siempre hacían ellos con mi hermano, porque a consultorio o ambulancia que llamábamos nunca iban. Y si iban, siempre iban mujeres más chicas que mi hermano. Como mi hermano era bien alto, pasaba de que ellas mi hermano no se dejaba inyectarse por ellas. ¿Qué pasó? Que Carabineros hicimos la demanda en la fiscalía, quedaron como imputados y tuvieron 2 años, 8 meses presos. ¿Qué pasó? Que después de ese juicio fue que ellos quedaron con una condena de secuestro simple, con una condena de 4 años y 4 años y un día. Y nada, pues ya ahí ellos quedaron en libertad porque habían cumplido ya los 2 años, 8 meses anteriores y quedaron con arriesgo nacional. Bueno, en estos momentos nosotros estamos a la espera de la Interamericana para que nos puedan acoger a la demanda que nosotros hicimos y podamos resolver de una vez por todas y podamos saber dónde está mi hermano, porque lo único que se lo llevaron y lo dejaron en el desierto fueron los carabineros. Los últimos 4 carabineros en ver a mi hermano fueron ellos, y ellos tienen que dar una respuesta. Si no la dan ellos, tienen que darla a la Interamericana, po. Entonces nosotros no los vamos a quedar tranquilos, esperamos confiada en Dios, en que puedan Dios de arriba alumbrarlo y que nos pueda dar una señal para saber dónde está. Espero que esta obra llegue al infinito y más allá, para que se pueda saber del abuso de poder que hace Carabineros y que hizo Carabineros con mi hermano, que hasta el día de hoy no ha aparecido. Todavía esperamos un José en la casa. Todavía esperamos a mi hermano con los brazos abiertos en la casa. Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar acá para poder expandir la reflexión que impulsa José Desierto versión digital de Compañía Limitada. Hoy nos reunimos para poder tener una conversación reflexiva en torno a la salud mental en nuestro país y sobre todo de cara a una nueva constitución, a partir del caso de José Vergara, tercer detenido desaparecido en democracia en la comuna de Alto Hospicio, quien, como Cristina Vergara, su hermana, comenta, vivía con el estigma de la enfermedad mental, la esquizofrenia, y que a raíz de un abandono por parte de la sociedad ve totalmente vulnerados sus derechos humanos. Y como él, seguramente hay muchas más personas. Como compañía nos impulsa el deseo de visibilizar su caso y a la vez ampliar la reflexión hacia la crisis de la salud mental que padece Chile y la fuerte relación que tiene esta crisis con la vulneración de derechos de las personas. Para llevar a cabo esta conversación, hoy nos acompaña Víctor Miranda, psicólogo de profesión con amplia experiencia en trabajo comunitario, trabajador público de la Red de Salud Mental Iquique
quien además realiza apoyo y acompañamiento a la familia de José Vergara Espinosa. En definitiva, un participante activo del movimiento de defensa de salud mental. Y también nos acompañan integrantes del grupo CORDES, Colectivo de Inclusión y Salud Mental, quienes trabajan desde la década de los 80 en la comuna de Peñalolén, en base al modelo europeo de comunidad terapéutica que incorpora la responsabilidad compartida, la horizontalidad en las relaciones, la democracia en la toma de decisiones y el respeto mutuo. Bueno, además de darle la bienvenida, quisiera destacar este factor común que existe en nuestros y nuestras panelistas del enfoque comunitario para el trabajo en torno al tema que nos convoca. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos y bienvenidas. Mi compañera Verónica va a hacerles entonces la primera pregunta. Ahí sí me escucho, ¿verdad? Sí. Gracias por esa introducción, Ignacia. También replicar el agradecimiento a todas y a todes por estar acá. Para partir esta conversación, este diálogo, este intercambio de ideas en relación a la salud mental en Chile, me gustaría hablar sobre una noticia que ha ocurrido hace un pocos días acá en el sur de Chile. Yo en este momento estoy en la costa de Valdivia y he visto en la prensa local y también nacional un hecho que ha ocurrido acá en la comuna de Villarrica, muy cerca. Una madre muy joven, de alrededor de 30 y tantos años, un parricidio. Ella llama a la policía a los carabineros avisando de que ella ha dado muerte a su hijo de 4 años. La familia de esta mujer, su padre, básicamente apela al hecho de que esta hija estaba diagnosticada con un trastorno de bipolaridad y el CEFAM abandonó por las restricciones, los protocolos de cuarentena. Había un tratamiento que estaba abandonado. Entonces, esto nos lleva a pensar qué pasa en Chile para que esta historia, la historia de José, qué falta en realidad eso, qué le falta a las políticas de salud, qué le falta a Chile para que la historia de José o lo que le ha ocurrido a esta mujer allá en Villarrica no siga ocurriendo. Nada, saludar primero, gracias por invitarnos. Y claro, esa noticia, digamos, yo creo que nos toca a todos una fibra en el corazón, yo creo, porque no solo como por los hechos que describe la noticia, sino que por lo que plantean ustedes de qué pasó, como que esas preguntas se hace una, ¿no? Como qué pasó ahí, qué falta, qué no se hizo, qué no ocurrió para evitar que llegáramos a ese punto, que me gustaría destacar primero que son los puntos más graves de una situación de sufrimiento psíquico o de dolor mental, ¿ya? O sea, como lo que pasó, como recordamos a José o esta mujer en el sur de Chile, son situaciones que ocurren después de un abandono sistemático, como dicen ustedes, y que ocurren cuando efectivamente se nos olvida que existen personas que sufren, ¿ya? Yo creo que ahí hay algo que sigue ocurriendo en nuestra sociedad y que tiene que ver con que todavía no ocurre este cambio cultural o este cambio a nivel más grande, digamos, no solo territorial, sino que a nivel como, bueno, yo creo que ahora uno podría hablar a nivel internacional incluso, aludiendo a la pandemia, porque claro, todavía no hablamos de salud mental como corresponde, todavía no hablamos de los problemas de las personas que viven con sufrimiento psíquico como corresponde. Seguimos hablando desde una perspectiva que ya quedó atrás, que es la médica, ¿cierto? Que es desde el trastorno y desde la enfermedad.
pero la verdad es que un problema de salud mental puede atravesar a cualquier persona. Entonces, ese cambio a cualquier ciudadano, a cualquier habitante del mundo, digamos. Entonces, ese cambio cultural y visibilizar que eso existe, yo creo que es una gran falencia aún, ¿ya? Hablábamos con la Vivi pensando en este encuentro, que tal vez suena cliché esto del cambio cultural, ¿cierto? Porque uno lo escucha como en distintos lugares y lo hemos escuchado antes ya, pero sigue siendo actual, entonces yo creo que no hay otra manera de mencionarlo. Todavía falta trabajar por la prevención, por la promoción y la prevención de la salud mental. Si bien existen políticas públicas y todo, vamos aportando en eso, quienes somos trabajadores de la salud mental, vamos aportando en que se visibilice, que se prevenga, que se promueva para que no ocurra lo que ocurre con José o con esta mujer. Todavía falta, porque no somos lo suficientes como para hacer ese ruido y producir esa transformación todavía. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad, y aquí no me alargo más y doy la palabra porque es necesario igual. Esta es una oportunidad, por ejemplo, que exista este conversatorio, que sepamos que esto va a salir en un espacio que pueden visitar muchas personas quienes tengan acceso a internet y a las plataformas. Esa es una manera de prevenir y promover y hacer ese cambio y responder de alguna manera a esa falta, ¿ya? Efectivamente, este es un continuo, es un camino continuo. Nuestro grupo se instala en los años 80, imagínate. José ha sido siempre la inspiración del grupo, es decir, lo que dice la Paula, lo que para nosotros es evidente, que hay personas que necesitan apoyo, que están pasando momentos difíciles y que, así como los niños, no son vistos, ¿no? Para nosotras eso ha sido muy impactante siempre. Nuestra institución se creó para evitar la hospitalización de causas psiquiátricas, que en lo estricto lo que hace es aislar a las personas. Entonces, esa forma de tratar a los vulnerables, a las personas que han sido vulneradas, a las personas que efectivamente no son eficientes, exitosas o no responden a los cánones de la normalidad, así como nuestros niños. Hay que entender, por ejemplo, que el hospital, no sé, el Gran Hospital El Peral en Santiago se crea y tiene una población gigante desde hace decenios, décadas, y la población fundamentalmente está constituida por niños que estaban abandonados en las calles. Es decir, esta forma de relacionarnos con entre comillas, yo siempre juego con mis hijas, ¿no? Con los débiles, porque a la gente le carga hablar de los débiles, y es como que si fuese eso malo, ¿no? Entonces, nosotras lo que nos falta, creemos todo el tiempo, que es lo que estamos propiciando, es una conversación honesta que tome en cuenta el dolor de las personas. Entonces, y fundamentalmente lo que las familias están viviendo, ¿no? A propósito de las dificultades para responder o funcionar normalmente. Entonces sí, falta seguir. Entonces es un trabajo continuo. Lo que dice Paula es cierto, es decir, nuestra experiencia es que falta más conciencia, falta más compromiso, faltan unidades pequeñas como la nuestra. Nuestra unidad es una unidad pequeña que está en el barrio y que atiende a una población pequeña también. Nosotros nos destinamos a alrededor de 40 familias y esa es nuestra concentración. Muchas veces la autoridad nos exige tener más estadísticas, responder más, ser más eficientes, y eso va contra la naturaleza de los procesos familiares, de los procesos individuales. Entonces, para nosotros comunitarios ha tenido que ver con
con una comprensión de que se trata de procesos humanos y en ese sentido requieren de tiempo. Gracias, muchas gracias, Víctor. Y desde tu perspectiva, ¿qué podrías agregar para poder evitar que esto vuelva a ocurrir? Primero que nada, gracias por la invitación a este espacio que es súper necesario poder dialogar, ¿no es cierto? Poder conversar y problematizar también nuestras prácticas cotidianas como trabajadores, como trabajadoras. Quisiera comentar algunos puntos que han salido en este espacio a partir de reflexiones que no son solamente individuales, sino que son reflexiones colectivas donde yo trabajo, que también lo hemos conversado con mis compañeros de trabajo y con el grupo de lectura en donde ya participo 11 de abril, que también hablamos sobre la infancia, ¿no es cierto?, y la niñez en este Estado chileno. Lo que me aparece inmediatamente es en este análisis que tú haces de una mujer, ¿no es cierto?, con un diagnóstico y comete un acto que para la prensa, ¿no es cierto?, es súper como atractivo y lo sitúan desde el diagnóstico inicialmente, porque además eso es curioso, porque lo inician del diagnóstico y luego la causa como al parecer parte de su condición. Me aparece el tema de los cuidados en términos generales, cómo la sociedad, cómo el Estado entiende los cuidados que lo necesitamos todos, todas, y que de alguna forma estas expresiones como de la necesidad de entender el cuidado de las niñeces, ¿no es cierto?, de las personas en situaciones de discapacidad, al parecer no está de alguna forma en una práctica que tenemos como sociedad. Yo creo que entendiendo que un Estado, un modelo neoliberal que nos habla permanentemente de que los problemas, ¿no es cierto?, se tienen que resolver desde la lógica, desde la responsabilidad individual. Entonces, si lo pensamos en problemática de salud mental, las responsabilidades deberían ser del sujeto que tendría que resolverlo con sus formas, ¿no es cierto? Entendiendo que además, por un lado, están los cuidados que históricamente han descansado en los hombros de las mujeres y que es necesario también ponerlo en tensión, como los cuidados debiesen problematizarse, también revirtiendo esta idea que tendría que ser en términos de una redistribución, ¿no es cierto?, en términos materiales, de recursos, de economía, y en términos sociales que debería apuntar a que la sociedad debería tener los cuidados colectivos, ¿no es cierto?, colectivos y que en términos de unas relaciones horizontales, no desde la cosa más jerárquica que a nosotros como profesionales con este saber experto, entre comillas, nos posiciona de una autoridad también frente al otro. Entonces, creo que me aparece esta idea, ¿no es cierto?, como del cuidado, de un Estado que abandona, ¿no es cierto?, un Estado que vulnera derechos, un Estado que patologiza la diferencia subjetiva, particularmente la locura, y que tienen una historia un poquito más larga, que no es una cosa un poco como de la actualidad, ¿no es cierto?, que me es curiosa además porque los medios de comunicación cuando hablan del diagnóstico, hay una entrelínea que es interesante también poder analizarlo. ¿Por qué hablan del diagnóstico psiquiátrico? ¿Por qué no hablan de una persona como una sujeta histórica que ha construido, ¿no es cierto?, una subjetividad diferente? Entonces, creo que ahí hay una cosa en que la prensa, el Estado, los sistemas institucionales también están vinculados en una historia que al parecer, según estuve leyendo una entrevista de Mariano Rupertú, un psicoanalista, y habla de que hay una historia más larga del siglo XIX, al parecer que hay una cosa de la teoría de la degeneración, ¿no es cierto?, que se entiende como que quién es normal, quién es anormal, quién es capaz, quién es incapaz,
y que también al parecer está atrapado como en estos fantasmas transgeneracionales de que la prensa utiliza este saber de la teoría de la degeneración, luego de la ideología psiquiátrica, luego del modelo biomédico, pero al parecer también está situado como en los enunciados de la ciudadanía, también se expresan como este estigma, ¿no es cierto?, y estas formas de nombrar a las personas. Eso me llama harto la atención, me es súper curioso, en términos de que a diferencia de la compañera Paula, no creo que es una cosa que hayamos superado, yo creo que es una cosa que está súper vigente, a partir de leer las noticias, a partir de conocer los discursos artificiales que la psiquiatría dominante ha instalado también en estas formas de ideas y de creencias, ¿no es cierto?, de cómo pensamos también y ubicamos la locura en el siglo XXI. Muchas gracias. A propósito, también, bueno, es heavy como la respuesta, que uno se hace preguntas, nosotros nos habíamos hecho preguntas y las preguntas se empiezan a responder así como a medida que se va hablando. Claro, a propósito de esto de que no hay tratamiento en cuarentena, de que los medios de comunicación, más que ayudar a la salud mental o la ayuda colectiva, desaparece. Y sobre todo ahora sumando, es que no solamente porque cuando hablamos del caso de José o hablamos del caso de esta otra mujer, lo figuramos un poco en el pasado, pero también durante estos últimos 2 años hemos tenido un estallido social que significó un cambio y una obligación también a pensar nuevamente, y ahora una pandemia que nos ha mantenido encerrados en las casas, sin la posibilidad de abrazarnos, de vernos, de que ver a nuestros seres queridos. ¿Cómo está la salud mental de estas personas? ¿Cómo está la salud mental de José, por ejemplo, ahora? Yo creo que o sea, estoy súper de acuerdo con Víctor igual, totalmente de acuerdo con que no se ha superado nada de la perspectiva de la locura, todavía se sigue estigmatizando de la misma manera, tal vez ahora se encierra menos, digamos, pero siguen existiendo los hospitales psiquiátricos en nuestro país, no se ha producido una reforma psiquiátrica efectivamente transformadora. Y siguen habiendo prácticas vulneradoras como el electroshock. Ahí uno ha visto que se han tratado de levantar movimientos de personas en contra de esas prácticas, pero si tú vas o te involucras más en el sistema médico y entras, se sigue prescribiendo, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que pasó ahora con la pandemia, y la pregunta de Jaime, así como, ¿cómo están las personas? Lo que nosotros hemos visto, la experiencia nuestra durante el año pasado de pandemia y este año pandemia continúa, es que se perpetúa ese abandono. Hay un ejemplo súper concreto y claro, es que todas las unidades psiquiátricas que funcionaban en los hospitales generales se transformaron en COVID, se transformaron en unidades que dejaron de atender a las personas por la necesidad del tratamiento psiquiátrico, medicamentoso, etcétera, o incluso el tratamiento psicosocial que existe, entre comillas, dentro de esos hospitales, se acabó, se cerró, así era como, y fue súper impresionante para nosotras ver eso, porque nos mostró de nuevo como la fragilidad de este sistema de salud, y te estoy hablando literal, o sea, las personas les dejaron de entregar las atenciones que merecen, requieren, tienen por derecho. Y si uno lo pone más fino, uno diría, uy, vulneraron el acceso a la atención de salud de las personas, al menos en nuestra experiencia en la comunidad terapéutica, en el área oriente de Santiago. No sé si en todos los servicios habrá pasado lo mismo, ahí es para que lo analicemos y pensemos, pero la impresión que tenemos nosotras es que al menos en esta parte de Santiago se fragilizó profundamente
a las personas les empezaron a enviar los medicamentos de manera que no tuvieran que ir, digamos, al hospital. Tal vez no estoy siendo políticamente correcta, voy a reconocer esto, pero sí nos llama mucho la atención que si tú le entregas a alguien que está vulnerable psíquicamente o que requiere apoyo cercano, tú le entregas 90 pastillas, 200 pastillas de En una golpe, bolsa. una bolsa llena de esos medicamentos, y tú les dices, ahí usted administrelos con su familia, en su casa, en este contexto de pandemia. Chuta. De verdad es bien chocante. Vimos, digamos, yo creo como lo peor del sistema hasta ahora. Sí. Y lo que hicimos nosotras fue, bueno, si esta parte del sistema de apoyos, que es la salud psiquiátrica o la salud mental desde la perspectiva biomédica, no está respondiendo, no puede responder porque se colapsó también, digamos, porque efectivamente los hospitales se llenaron, y eso lo vivimos, todos lo escuchamos, sabíamos que iba a pasar, y aún así no se preparó eso, no se pensó en estrategias para que las personas que sufren de otras situaciones de salud, de otros procesos de salud o enfermedad, pudieran seguir recibiendo sus apoyos. Insiste en mostrarnos como lo frágil que es nuestro sistema, cómo no ha cambiado desde hace más de 30 décadas, y lo que nosotras encontramos para no desmoralizarnos en esta situación fue apoyarnos entre nosotras, ¿cachai? O sea, como, ¿qué hacemos ya? Mira, y antes teníamos una reunión de equipo a la semana, hablábamos las situaciones, nos acompañábamos, bueno, nos juntábamos 2 veces a la semana por Zoom, o sea, tampoco como que sin dejar de descuidarnos, pero ya, ¿qué hacemos? Sigamos, encontrémonos más, hablemos de cómo vamos a acompañar a las personas en este contexto tan hostil, tan frágil, y que en verdad nadie podía salir de la casa, y ahí surgió eso que está mostrando la Vivi. Nos pusimos a escribir, pues, y como dijimos ya, ¿qué le estamos diciendo a la gente que estamos atendiendo por teléfono, que podemos ver en la videollamada, o que podemos ver en el Zoom? Ya, ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Cómo se entregan apoyos emocionales en una situación tan compleja para la que nadie estaba ni siquiera preparada, ni en la esfera más paranoica? Yo creo que a nadie se le ocurría que iba a venir una pandemia, entonces nosotras nos agrupamos más, no dejamos de atender a las personas, nosotras nunca dejamos de trabajar, o sea, no sé, compramos más celulares, ¿cachai? Hicimos una campaña para que las personas tuvieran celulares también, nos llegaron aportes de familias que estaban cerca de nosotras para poder seguir acompañando a las personas, porque si tú me preguntas cómo estaban las personas estaban tratando de entender qué pasaba. No le puedo poner una palabra, porque ahí la Vivi lo ha dicho otras veces, como ellos han vivido en confinamiento antes que nosotros, ¿sí? Como, son personas que históricamente se quedaron en las casas aisladas, sin generalizar, por supuesto, sin querer estigmatizar las situaciones con las que trabajamos y las familias, pero sí fue como, había algo de eso que ya había una experiencia, y nosotros dijimos, escribamos esta cosa, hagamos de esto un trabajo, ¿cachai? De este momento tan difícil, que sigamos trabajando, sigamos acompañando con toda la experiencia que tiene este equipo. Y ahí aparece ese apoyo emocionales en tiempos de COVID-19, que está disponible en la página de la comunidad. Sí, por favor, lo quiero. Y Como que... lo que fue más importante para nosotras es que fueron, si bien son cosas que surgen del equipo, digamos, que facilita el equipo de la comunidad, psicólogas y terapeutas ocupacionales, hay un saludo a todas las colegas, esperamos representarlas en esta instancia. Pero también surge de las mismas personas, o sea, cuando seguíamos y dijimos ya, las vamos a llamar 2 veces a la semana, la llama su terapeuta, la llama su psicóloga,
otras personas nos alternamos. También las personas nos iban dando, digamos, señales de cómo se vive en pandemia, la situación en la que estamos nosotras y nosotros. Entonces, también ahí está reflejado lo que las personas encontraron como estrategias para abordar esta situación. O sea, y nos parece súper importante decir eso, no vino tampoco desde este saber, desde la expertise que pueda tener este grupo, no vino desde ahí, viene desde las mismas personas que en estos encuentros, en estos contactos que no dejamos de tener, nos decían, mira, ¿sabéis qué? Cuando estoy muy angustiado, muy angustiada y necesito salir, bueno, encontré esta manera de salir. No sé, pues me ocupo en la casa, o me apoyo de alguien de la casa, o no, o también cómo se desplegaron ciertos sistemas de apoyo también, porque se fragilizó tanto el sistema de salud que aparecieron otros sistemas de apoyo, ¿ya? Y aparecieron muchas líneas de apoyo telefónico, psicológico, que también las personas encontraron y fueron usando, ¿ya? Entonces, se fragilizó, pero también nos mostró como la flexibilidad de los equipos, la capacidad como de poder reinventarse, reponerse, rearticularse, y por sobre todo yo creo que nos mostró que no podemos dejar de acompañarnos, que no podemos dejar de ser colectivos, que no podemos dejar de ser grupo, que no podemos dejar de hacer la asamblea, entonces la hacemos por Zoom, y con todo lo que implica, ¿cachai? Como que yo lo caricaturezco un poco acá, pero también fue todo un trabajo, ¿cachai? O sea, acompañar a las personas a aprender a usar plataformas con las que nunca se habían familiarizado, que el WhatsApp entró a las vidas y a las casas de todas nosotras y todos nosotros, entonces fue un gran trabajo y fue como, si tú nos preguntas como qué pasó con la pandemia antes y después, yo creo que al final nos permitió como mostrar toda la creatividad y la flexibilidad que podemos y que necesitamos tener para enfrentar situaciones que nos ocurren en la vida, ¿cachai? O sea, vivir la vida, digamos, seguir viviendo. Finalmente nos sentimos mucho más incluidas, porque ¿entiendes? Como que ahora, por suerte, era como primera vez que estaba todo el mundo igual de mal que nosotras. Sí. Y pudimos en las familias hablar de manera más directa sobre lo que sentimos, ¿no? Porque justamente en nuestra sociedad hay un problema gigante en relación a los sentir, a la emoción, es considerada una falencia, es como que tienes que ponerte los pantalones, tienes que resolver, tienes que dejar de ser débil, y toda eso cayó, ¿no? Y éramos todos iguales, fuimos todos iguales por un largo tiempo. Entonces, efectivamente, nosotras en este periodo, pero yo diría que es importante entenderlo, nosotras no hemos dejado nunca de recoger, digamos, esta humanidad. Y en ese sentido yo quiero subrayar la componente sagrada que para nosotros tiene la vida humana. Antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, el índice de suicidio en Chile es enorme. Es enorme la cantidad de jóvenes, púberes, niños y ancianos que deciden suicidarse. Entonces, si eso no remece nuestras conciencias, no veo qué puede hacerlo. Sí, qué fuerte. Y también, de alguna forma, todos y todas estamos viviendo algo similar por el lado del teatro también, una búsqueda de lugares, de cómo sobrevivir esto. Quisiera preguntarle a Víctor cómo lo ve él también desde su trabajo, también quizás desde la experiencia en región, en Iquique, que también de repente es distinto lo que pasa en Santiago. ¿Qué nos puedes contar, Víctor? Claro, igual yo me pregunto si los sistemas, hablando sobre los sistemas de salud, ¿no es cierto?, como esta fragilidad, esta precariedad, ¿no es cierto?, si los sistemas de salud estaban
precarios antes de la pandemia o después de la pandemia? Igual yo me pregunto inicialmente eso y me trato de responder que siempre estuvieron precarios en tantos recursos, ¿no es cierto?, en estructura, etcétera, etcétera. Nos encontramos con una situación en donde los sistemas de salud se encuentran desmantelados, pero no por la pandemia, sino que estaban antes ya en una situación de precariedad, entendiendo la salud pública Sí. de un Estado que no invierte, que tiene otros criterios, otras prioridades ¿no es cierto?, para entender, o sea, tiene otros criterios de inversión. Y sabemos que en el gobierno de Piñera, una lógica de empresario y Brutal. sabemos para dónde, qué intereses quiere proteger. Entonces, estaba tratando de escuchar atentamente a las compañeras y hablan harto como una especie de forma que yo creo que sucedió en todos nosotros y nosotras, como de reinventarse como las formas de relacionarse con el otro, de mantener como el vínculo. Y que me llama harto la atención, porque lo quiero tratar como de conectar a la situación de la familia del José, que hay una cosa de lo presencial y no presencial. Nosotros necesitamos como vincularnos, estar con el otro, sentir como ver, ¿no es cierto? Estar como bien cercano, como estar cerca de un cuerpo, ¿no es cierto? Y que lo no presencial lo castra, ¿no es cierto?, lo limita al no cuerpo. Entonces, pensando en la situación de José Vergara, ellos están sin un cuerpo cotidianamente, o sea, no tienen esta posibilidad de verlo, saber qué pasó y vivir como con esta angustia cotidiana de que los agentes del Estado, la policía particularmente, legitimó Sí. una forma de impunidad, ¿no es cierto?, y de violencia estructural hacia personas de sectores más populares y además con una condición de salud diferente. Entonces, me pasa un poco eso, como que creo que lo que nos pasa ahora de esta necesidad o de la no presencialidad también es como lo que le pasa a la familia y que es una situación súper traumática y que no hay ninguna posibilidad como de despedirse, ¿no es cierto? O de saber. Entonces es una angustia que me parece súper perversa y brutal de un Estado que tampoco existe el interés de reparar aquello. Como sabemos que también, volviendo a la pregunta anterior, ¿qué nos falta? Nos falta reparación, justicia y verdad frente a situaciones que me parece súper interesante, como lo mencionaba Jaime, que emergieron muchas narrativas y muchas reflexiones a partir del estallido. Y que esta cosa como Chile despertó, ¿no es cierto?, lo que nos entregó la revuelta, hubieron muchas cosas también en el ámbito de la salud mental, por ejemplo, que ponían en tensión ciertas ideologías y teorías que nosotros pretendíamos que estaban, que eran imposibles de quebrarse. Por ejemplo, me quedo con la frase: no era depresión, era capitalismo. Entonces, cuando nos dicen eso, cuando vemos, ¿no es cierto?, los rayados en las calles y que se van reproduciendo, ampliando, nos quiere decir bastante en un ámbito público, pero también nos está diciendo muchas cosas a los trabajadores, porque sostenemos una teoría y que decimos que la depresión es a partir de un desbalance bioquímico en el cerebro y que se resuelve con fármacos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos están emplazando ahí es que hay unas condiciones de vida que incrementan, ¿no es cierto?, esta desigualdad económica y que se expresa en términos materiales. Lo pudimos ver en este sentido de que no existía, por ejemplo, la clase media, que existían sectores que tenían capacidad de endeudarse, pero por otro lado nos emplazaban con esta cosa de que al parecer hay que pensar otra idea o otra forma de entender como los estados de melancolía, de angustia, que no era depresión, era otra cosa. O sea, ahí nos dicen como, no habla mucho. Entonces,
por un lado también aparece esto de que en la pandemia empezamos a hacer cosas que también estaban patologizadas, como por ejemplo el lavarle las manos permanentemente, que eso dice que el TOC, ¿no es cierto? Que hay un diagnóstico que cuando tú te lavas muchas veces las manos o estás muy obsesionado con la limpieza, eso estaría eso. Y que también está esa teoría, yo creo que están como permanentemente emplazadas. Lo que nos pasa en el tema del COVID, que claro, hay una cosa que se va develando a la vez, que tiene que ver con las condiciones precarias de forma de existencia y de vida. No creo que se agudizaron, sino que se expresaron y se visibilizaron, como encontramos el ministro de Salud que dijo, no sabían que había hacinamiento, por ejemplo, en Chile. Entonces sabemos que hay una desconexión, una disociación importante de una clase dominante, ¿no es cierto?, que no tiene ningún vínculo con la clase más trabajadora. Y lo otro, que también, trabajando mucho en el hospital, nos encontramos con una situación que los funcionarios lo decían así: nosotros somos como piloto automático. Entonces trabajamos en una rutina con estas condiciones, con esta relación contractual como honorario, ¿no es cierto?, que no nos aumentaron el sueldo, que no nos prometieron el bono del COVID, etcétera, con mucho malestar, pero tenían que seguir trabajando. Entonces se empezó a naturalizar una práctica para seguir funcionando, y para ese seguir funcionando empezaron a consumir psicofármacos. Entonces hay mucho como de los trabajadores que hoy en día consumen como algo normal porque tienen que seguir trabajando independiente de las condiciones que estén, y que al parecer es como extraño los que no consumen fármacos. Entonces eso no es una cosa así como al azar, sino que también hay una ideología como la psiquiatría que ha medicalizado también los padecimientos, el malestar, y en este caso me llama harto la atención porque es como un malestar muy concreto, que al parecer es como evita cierta protesta social en el campo de los trabajadores. Entonces ahí ganan las farmacéuticas, ¿no es cierto?, ganan los psiquiatras, y como que no se problematiza aquello. Y llego a nuestra última pregunta, pero como tenemos como poquito tiempo, lo vamos a hacer como más quizá a modo de juego, dinámica. Bueno, gracias a las hermosas elecciones históricas que ocurrieron este fin de semana, tenemos la posibilidad de construir una nueva constitución, finalmente, una constitución democrática, finalmente, y claro, nosotros como compañía también nos preguntábamos y también pensábamos que es una muy buena oportunidad para integrar lo que es la salud mental, no solamente la salud como un derecho, pero tal vez la salud mental, y nos preguntábamos cómo podríamos o cómo se debería integrar la salud mental o ser parte, cómo se podría llevar a cabo esto de manera constitucional para que quizás esto que hemos hablado sea finalmente un antecedente, un pasado, y construir un nuevo futuro para Chile. No sé, ¿qué piensan? Bueno, creo que de partida deberíamos fijar de que la salud mental es un derecho. Debería estar escrito que no hay salud sin No hay salud salud. mental. Sí. Oye, Esa es yo una creo consigna esencial. sí, como con participación, pues nada más que eso. Como, hace poco se promulgó una ley de promoción de la salud mental, y ahí yo creo que todas y todos miramos un poco en las redes sociales que emergieron movimientos para decir que no hay una ley de salud mental, y en eso yo creo que nosotros estamos de acuerdo, porque esa ley que emerge no es una ley que fue pensada con las personas. Digamos que fue todo lo contrario al estallido social, a las elecciones que tuvimos el fin de semana pasado. No se tomó en cuenta la opinión de los grupos, de los equipos, se hizo de manera
completamente aislada. Entonces, yo partiría diciendo que aunque en los papeles diga que hay una ley de promoción de la salud mental, Chile todavía no tiene una ley de salud mental. Todavía no ocurre como debería ocurrir, como todas esperamos que ocurra, que es con la participación de las personas. O sea, pero es difícil porque no, como decía también Víctor, esa crisis de la salud y específicamente la salud mental se arrastra hace muchos años. El presupuesto que está destinado de salud para salud mental sigue siendo insuficiente. A nosotras nos siguen pagando por día de rehabilitación con un valor que da vergüenza comunicar, porque por supuesto que no financia todo. Comunícalo. 3.000 pesos, ¿ah? Por favor. 8.000 pesos, ¿cachai? O sea, ¿Cuánto? no, o sea, como depende. 2.800 pesos por el día de rehabilitación. Claro, ¿cachai? Da vergüenza porque no puede ser, po. No puede ser que eso siga ocurriendo, o sea, como que es inexplicable, ¿cachai? Como dónde cuadra. Entonces, hace 15 años este valor no se ha modificado en nada. Claro, y con Y esos eso valores... contempla una canasta que el FONASA... Claro. El FONASA atribuye una serie de intervenciones en una canasta. Si la reforma del Estado es esencial. Y también pienso un poco como de lo que hablaban ustedes antes, o habló, por ejemplo, Víctor, que de hecho yo no lo había notado hasta que Víctor lo mencionó, como de la estigmatización en los medios, de cómo se mencionan a las personas que tienen dolencias mentales. Porque claro, nosotros quizás estamos más conectados con pensar en la discriminación de género, de raza, pero existe una discriminación muy potente y quizás muy como inconsciente de parte de todos frente a una persona que está con alguna dolencia, y que lo pienso también personalmente, como que hasta una también a veces le da vergüenza exponerse a los mismos pares, decir cómo uno se siente, no sé, quizás habría que como la Constitución, bueno, por el juego de la Constitución, no sé si quizás se podría también enfatizar eso de cuando hablamos de valorar una persona o de la no discriminación, poner todos esos adjetivos. De partida la utilización de las estigmas o los diagnósticos psiquiátricos debería ser penalizado. Yo diría que la modernización de la policía, del sistema de carabineros es esencial, es decir, el nivel de desconocimiento, ignorancia y la aplicación de discursos de odio debería ser penalizado en Carabineros de Chile. Sí. Concuerdo. Como un poco en función de lo último que mencionó la Vivi, yo creo que claro, que entre la humanización o lo que mencionábamos hace un rato de integrar efectivamente como la perspectiva de derechos humanos que efectivamente exista cuando pensamos en los procesos de salud, yo creo que también quiero destacar algo que ha podido ocurrir y que me hicieron recordar también porque el estallido social también lo visibilizó, y que tal vez ahí Víctor nos ayuda a pensar cómo eso no ocurrió en la situación de José, pero sí está ocurriendo ahora, y es que hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un departamento para recibir y acompañar denuncias de vulneración de derechos de personas que viven con algún problema de salud mental, ¿ya? Nosotras lo decimos así con un harto orgullo porque de alguna manera la corporación se integró, firmamos, seamos parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, somos parte, y hemos usado ese espacio
de todas las maneras que se nos pueden ocurrir, o sea, para seguir, oye, porfa, ayúdanos, mira, a esta mujer le está pasando esto, está en esta situación, ¿cómo lo denunciamos? ¿Cómo lo hacemos? No, y existe, ¿cachai? O sea, eso antes no existía. Y yo creo que eso es un gran aliento para nosotras, ¿cachai? Y que a uno le duele, digamos, profundamente cuando piensa en José y que en ese momento no ocurrió, no existió, ¿cachai? Pero que ahora, 2021, está ocurriendo. Yo hace poco estuve en una audiencia que se hizo pública, un juicio oral que estaba siendo público de una persona que fue violentada dentro del hospital psiquiátrico, y está el Instituto Nacional de Derechos Humanos como querellante de esa situación y lo está defendiendo, lo está acompañando, está haciendo todo el proceso, ¿cachai? O sea, y no es generar expectativas ni nada, sino que existe. Entonces, es algo que nosotras también, ahí el equipo, con los recursos que tenemos, participamos, estamos en las reuniones del instituto, y ahí la invitación es que todos nos hagamos parte de eso, o sea, familia, ciudadanía, ¿cachai? Equipos, más equipos, y denunciar eso, porque sí está ocurriendo algo con eso. ¿Sí? O sea, ese vacío que uno tenía antes de como, ya, ¿para qué voy a ir si no va a pasar nada? No es así. Eso no está pasando, ahora sí están pasando cosas, entonces yo creo que es súper bueno como compartir eso. Ahí, no sé, escríbanos, quien tenga preguntas, ¿cachai? Porque existe un departamento, no son 100 personas, ya, no, es verdad, o sea, es como modo chileno, digamos, no es un gran grupo de personas, pero se está armando, está ocurriendo, está funcionando, y hay que usarlo, digamos. Igual creo que entro en un dilema ético al hablar de leyes, ¿no es cierto? Y proceso constituyente, pensando de que, o sea, el caso del José es que hubo mucho Estado y hubieron leyes, de algunas formas, que permitieron lo sucedido, permitieron también la impunidad. Entonces, hay muchos movimientos desde el orgullo loco, desde la antipsiquiatría, desde organizaciones de usuarios y de exusuarios que están participando ahora en este movimiento en defensa de nuestra salud mental. Es que también es como pensar, si queremos leyes más Estado o menos Estado, sabiendo que el Estado es un dispositivo que domina clases, ¿no es cierto?, que excluye, que de alguna forma violenta a la clase trabajadora, a las personas que abandonan estas convenciones, estos acuerdos sociales, particularmente los locos y las locas, ¿no es cierto? Entonces, ahí entro en un dilema ético pensar si la cosa se va a resolver con leyes o incluso con más presupuesto. Como decían las compañeras, cómo mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones laborales, de que haya participación. Entonces, ahí lo pongo como un antagonismo entre la cosa de leyes, presupuesto, versus un modelo que sigue vigente y que está en una cultura, ¿no es cierto?, que está en un discurso, que está en una ciudadanía también, frente a entender y comprender la diferencia subjetiva, y esa ideología es una lógica manicomial que ha permanecido por lo menos del siglo XIX hasta la fecha. Entonces... Gracias. Ahora Bosco. Sí, yo solo quiero agradecerles, ya estamos en el tiempo, se nos pasó volando la conversa. De verdad creo que es súper importante este encuentro. De repente no que estos temas, de repente se van cerrando los círculos, y aquí estamos tratando de abrirlo, mirándonos también, encontrándonos también en nuestro espacio desde el teatro, el arte, y creo que en estas mezclas, creo que va a surgir una nueva mirada que yo creo que todos estamos esperando, y estamos muy, muy agradecidos de esta conversación. Yo me siento como, de verdad, muy, muy acompañado a partir del mismo concepto que ustedes también han hablado y que nosotros también tratamos de plasmar
la obra y en esta versión digital. Agradecer a la gente también que se quedó, que vio la obra y también nos acompañó en el conversatorio. ¿Algo más antes de ir cerrando muy brevemente? Agradecerle a Paula, Viviana, Víctor, ¿no es cierto?, por este encuentro. Gracias. Agradecer el espacio, Raimundo. El arte y la locura. Sí. Muchas es bacán. gracias a ustedes. Para nosotras es una súper alegría, la verdad que nos pasa en estos años que de repente no nos visitan mucho, nos encanta que vengan a acompañarnos, a compartir, y solo yo quisiera subrayar que no existe una solución total, no estamos buscando una solución total, la ley es un aspecto, todas las organizaciones deben seguir trabajando, cada una de las opiniones aporta, y efectivamente lo que se necesita es una reforma de FONASA, de la valoración de nuestra actividad en nuestra sociedad, y nada, solo agradecer. Que nos vaya bien. Nos va a ir Gracias. bien, Nos vaya bien. nos va a ir muy Muchas bien. gracias. Gracias.